Gracias, presidente. Yo quiero comenzar señalando que, según los informes conocidos, se han vinculado en todas estas investigaciones que hemos conocido recientemente 16 generales, de un total de 63. Luego estamos hablando del 25% del alto mando militar, por lo menos del ejército. Luego no es cualquier problema, como se ha querido mostrar aquí, que son casos aislados. Estamos convencidos que la base originaria de ese fenómeno que estamos viviendo y que ha aflorado es indudablemente la doctrina de seguridad nacional, que no es producto de este gobierno, obviamente. Esta es una doctrina que viene desde hace más de 50 años y que fue adoptada no solamente como patrimonio de las Fuerzas Armadas, sino del Estado colombiano. Es decir, esta doctrina se convirtió en una concepción de Estado y por eso fue incorporada absolutamente, incluso por los partidos políticos, como lo hemos escuchado hoy aquí en este debate, que también defienden esa concepción de seguridad nacional que convierte en enemigo interno de ese Estado, del establecimiento, a todo aquel que disienta. Y por eso, más allá de que en uno o en otro episodio encontremos nosotros que puedan surgir este tipo de escándalos de vez en cuando o cada cierto tiempo, mientras no se modifique esa doctrina, esa concepción de Estado, vamos a seguir asistiendo a este tipo de escándalos. Porque cuando se habla de enemigo interno, no se está hablando, como se ha querido mostrar aquí, exclusivamente de las amenazas internas armadas que existen, sino que se asimila a la luz de esa doctrina a todo aquel que disienta tanto de las políticas de los gobiernos, pero que también haga oposición revolucionaria a ese régimen que adoptó esa doctrina de seguridad nacional como su concepción de Estado. Y por eso encontramos que hoy nos lo dice aquí el ministro de Defensa Nacional, leyéndonos todo el sustento y el soporte jurídico con la que cuenta esa doctrina para proteger precisamente la actuación legal o ilegal que se haga, argumentando la existencia de esa doctrina, pues que es perfectamente lícito y protegido por la ley esos perfilamientos a civiles, opositores. Y por eso nos han notificado en el día de hoy a través del ministro que prácticamente estamos viviendo en una realidad orwelliana del gran hermano y que nos han vigilado y que nos van a seguir vigilando y que esas actividades van a estar protegidas por la ley de inteligencia. Esa es la doctrina de seguridad nacional que, repito, no es patrimonio exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino que está incorporada en la propia Constitución y que está incorporada en muchas leyes de la República y que está incorporada como acervo doctrinario de los partidos y de los sectores políticos que tradicionalmente han gobernado en este país. Y por eso escucha uno varias intervenciones aquí defendiendo ese tipo de cosas. Por eso debo decir que cuando firmamos el acuerdo de paz, y me voy a permitir leerle al Senado de la República un párrafo de ese acuerdo de paz que dice lo siguiente, en su aparte del punto 2.1.2, garantías de seguridad para el ejercicio de la política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad. Es decir, hay una aceptación de que hay que avanzar en términos de esa doctrina, que en el marco del fin del conflicto se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos y en particular en la protección de los derechos y las libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositoras y opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales
el gobierno nacional establecerá un nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Es decir, allí en el acuerdo de paz se reconoce explícitamente la necesidad de que en el marco de una profundización de la democracia luego de la firma de ese acuerdo de paz es necesario superar esa doctrina que nos ha llevado a todo lo que ya se ha mencionado aquí. Es decir, no es solamente los escándalos recientes de los perfilamientos, sino esas mal llamadas ejecuciones extrajudiciales, las masacres en que ha participado el ejército y que participó demostradas, hay condenados por eso, y que tuvieron un pecado original. Es que esta historia tiene un pecado original ubicado en el reglamento de combate de contraguerrillas del ejército conocido como 310 del año 1969, que autorizó la creación de grupos de civiles armados para combatir ese enemigo interno. Y de ahí partió precisamente toda esa concepción que después se ha ido extendiendo y ha ido mutando, como ha ido mutando el conflicto, porque de una alianza inicial de sectores políticos y de intereses económicos ligados al latifundismo, que dieron origen con las Fuerzas Armadas al paramilitarismo, se incorporan después los intereses económicos del narcotráfico, de la minería ilegal, de las compañías transnacionales, que son las que, ligadas a esos poderes políticos regionales que soportan la estructura del poder político nacional que se mencionó aquí, las que en desarrollo de esa doctrina ven una amenaza interna a todos aquellos líderes sociales, organizaciones, defensores de derechos humanos que cuestionan el actual modelo económico y el actual régimen político. Y ahí es donde hay que precisamente entrar a tratar de superar esta tragedia. Senador, tiene un minuto. Senador Villacayo. Gracias, presidente. Es que esto que estamos viviendo es una tragedia para nuestro país. Aquí nadie está queriendo, como se ha dicho, acabar con el Ejército Nacional, con las Fuerzas Armadas. Es exactamente lo contrario. Por eso se equivocan todos aquellos que creen que tratando de tapar y de impedir que el país conozca y ventile estas realidades, lo que se busca es perjudicar a la democracia colombiana. Es exactamente lo contrario. Necesitamos superar, pasar esta página para que podamos avanzar en la construcción de una Colombia realmente democrática. Gracias, presidente.